Listo, ya estamos grabando. Listo, entonces vamos a analizar, vamos a entender más o menos cómo es el principio de funcionamiento de los transformadores. Listo, entonces esta primera parte, antes del descanso, vamos a hablar del principio de funcionamiento, de la parte más teórica y en la última parte, después del descanso, hacemos dos ejercicios muy sencillos para utilizar todos esos conceptos de los que hablemos. ¿Listo? Entonces va a ser algo muy sencillo. Vamos a compartir acá la pantalla completa para que se vea más grande la ventana. Listo, entonces vamos a hablar acá de la primera parte. Entonces, los transformadores eléctricos son dispositivos esenciales en la transmisión de energía. Permiten cambiar los niveles de tensión para que la electricidad pueda viajar de manera eficiente. Un dato interesante es que el primer transformador práctico fue desarrollado por Michael Faraday en 1831, sentando las bases para la electrificación moderna. ¿Listo? Entonces, acá varias cosas. El tema de la transmisión de energía. Entonces, el transformador va a hacer que esta transmisión sea más eficiente. ¿Por qué? Porque nos permite cambiar los niveles de tensión. Entonces, ahí tenemos el primer transformador moderno práctico, construido por William Stanley en 1885. Nótese que el núcleo está elaborado con hojas individuales de metal, por láminas. Entonces, esto tiene un porqué. Ya vamos a explicar ese porqué. Entonces, estos transformadores los podemos encontrar en todos los niveles de tensión. Acá vemos transformadores gigantescos utilizados en las plantas, en las subestaciones, en las plantas generadoras. Y ya acá el orden de los 75 kVA, de los 150 kVA. Y transformadores más pequeños, los que se utilizan en los cargadores del celular, del computador, de los instrumentos musicales. Son este tipo de transformadores. Listo, entonces acá tenemos esta imagen donde vemos cómo se enrollan las bobinas en el núcleo del transformador. Vemos acá nuevamente el tema del laminado de las hojas individuales que tiene cada uno de estos elementos. Nosotros en la segunda sesión de este curso, en la tercera, hablamos de el tema del campo magnético relacionado con las bobinas. Entonces ahí explicamos todo el tema de la inducción de Faraday, de la regla de la mano derecha. Entonces, todos esos conceptos son los mismos que vamos a utilizar acá para entender el funcionamiento del transformador. Entonces, todo lo que tiene que ver con transmisión de energía, con el tema de las comunicaciones, también está basado en esa teoría electromagnética. ¿Listo? Entonces, de pronto son conceptos abstractos, son cosas que de pronto no son tan familiares para nosotros, pero es importante conocer. ¿Listo? Entonces, la invitación siempre a no dejar archivado allá eso que hablamos, sino que tratemos de utilizarlo, hacer los ejercicios para interiorizar mejor todos estos conceptos que al ser tan abstractos, pues son muchas veces complicados de entender. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el campo magnético? Entonces, es un mecanismo fundamental para convertir la energía de una forma a otra en motores, generadores y
transformadores. Existen cuatro principios básicos que describen cómo se utilizan los campos magnéticos en estos aparatos. Entonces acá, esta parte, un conductor que porta corriente produce un campo magnético a su alrededor, lo que hemos hablado de la ley de Ampère. Un campo magnético variable en el tiempo induce una tensión en una bobina de alambre si pasa a través de ella. Ese principio es la base fundamental del transformador, que es la ley de Faraday. Y lo mismo para el motor y el generador. Esto pues lo vamos a tratar con más detalle ya en el curso de motores. Entonces tenemos acá una imagen muy sencilla que nos va a servir para entender cómo es que funciona el transformador. ¿Listo? Entonces acá tenemos una bobina que está enrollada en un núcleo. Creo que hasta ahí no hay mucho más que entender. Esa corriente que va a pasar a través del cable va a inducir un campo magnético, o genera mejor, no induce sino genera un campo magnético, y ese campo magnético va a fluir a través del núcleo del transformador, que en este caso es esta figura cuadrada. Entonces pasa la corriente, entre más vueltas tengamos y entre más intensa sea la corriente, más intenso va a ser ese flujo magnético. ¿Sí? Entonces acá alrededor del cable se genera ese campo y ese campo es lo que conocemos como la ley de Ampère. Entonces la intensidad, acá leyendo esta ecuación, la intensidad de campo magnético multiplicado acá por una trayectoria es igual a la corriente eléctrica que lo produce. Entonces ya es un poco más matemático, pero acá conceptualmente es fácil de entender. Listo, entonces acá tenemos varios parámetros. Tenemos la intensidad del campo magnético, tenemos la permeabilidad magnética del material y la densidad de flujo magnético. ¿Qué es lo importante acá entender? Que se genera un campo y que ese campo fluye mejor dependiendo del material. Entonces, ¿de qué material está hecho este núcleo? Eso es un material ferromagnético. Es un material ferroso. Ferroso. Ujú. Es importante eso, entender esto. El hierro es un excelente material que deja conducir muy bien ese flujo magnético. ¿Listo? Entonces creo que hasta ahí vamos bien. Acá lo que les decía de la mano derecha. Entonces acá con los dedos curvados nos orientamos a la corriente y con el pulgar orientamos el flujo magnético. Entonces acá lo que nosotros estamos induciendo es una fuerza que se llama fuerza magnetomotriz. ¿De qué va a depender esa fuerza magnetomotriz? Del número de vueltas y de la corriente. Fácil, ¿cierto? Intuitivo. Entre más vueltas y mayor sea la corriente, más grande va a ser esa fuerza magnetomotriz. Entonces se hacen analogías acá con lo que nosotros hablamos en la teoría de circuitos, con el tema de la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, acá tenemos una fórmula que nos habla. Fuerza magnetomotriz es igual al flujo del circuito, que es el flujo magnético, multiplicado por la reluctancia del circuito. ¿A qué nos suena esta parte? Reluctancia. ¿Si la han escuchado? Reluctancia o permeancia. Reluctancia. Entonces la reluctancia se refiere, Es como la oposición.
Sí, señor, exactamente. Ahí la podemos entender bien. Entonces podemos hacer una analogía acá. Entonces tenemos una sección de cable. Esto es de cobre, ¿cierto? Entonces sabemos que el cobre conduce bien la electricidad, el flujo de electrones. Entonces acá utilizamos qué ley, la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces el cobre tiene una resistencia, ¿cierto? Que es una resistencia como muy pequeña, ¿cierto? Porque el cobre es muy buen conductor. ¿De qué? De la corriente eléctrica medida en amperios. ¿Qué va a pasar acá ahora con la reluctancia? Ya en lugar de tener cobre, tenemos es el hierro, pedazo de hierro ahí. Entonces lo mismo, ya no le vamos a aplicar una tensión, sino le vamos a aplicar una fuerza electromotriz, una fuerza magnetomotriz, perdón. Ya el hierro no va a tener, no le vamos a considerar la resistencia eléctrica, sino la reluctancia, es decir, cómo deja fluir ese campo magnético, que es esto de acá, el flujo. Pero fíjese que es lo mismo. Este flujo lo medimos en qué, cuál es la medida de, la unidad de medida, el Weber. Pero fíjese que es la misma relación. Tensión entre resistencia acá, también una fuerza. Fíjese que esto es una fuerza electromotriz y esta es una fuerza magnetomotriz. Acá es una resistencia, que es una oposición al paso de la corriente. Acá es una reluctancia, oposición al flujo magnético. Entonces, por eso es que se hace acá esta analogía con la parte eléctrica y la parte magnética. Tensión, corriente, resistencia. Acá tenemos fuerza magnetomotriz, flujo magnético y reluctancia. Y es la misma relación, ¿sí? Entonces creo que es bastante intuitivo, bastante sencillo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna observación, pregunta? Listo, bien. Entonces veamos esta imagen que es bastante elocuente para resumir todo lo que hemos hablado. Entonces varias cosas acá. Para que el transformador funcione, ¿cómo tiene que ser la entrada? Una fuente cambiante, ¿cierto? En este caso es una fuente sinusoidal. Si fuera una corriente directa, ¿esto serviría? No, ¿cierto? El transformador solamente funciona en corriente alterna. Entonces va cambiando acá de valores, va cambiando de posición, va cambiando de dirección y eso es lo que hace que se induzca o se genere acá un campo magnético variable necesario para que en la segunda bobina se induzca una fuerza electromotriz o una diferencia de potencial o un voltaje o una tensión, como usted quiera llamarlo. Estamos induciendo extensión. Preguntas de pronto un poco más filosóficas. ¿Se puede inducir corriente? Son cosas que tiene uno ahí en la mente. Entonces fíjese que acá esta parte gris está representando el núcleo, que es de hierro. Como es de hierro, esas líneas azules que estamos viendo ahí moviéndose, cambiando de dirección, pueden fluir fácilmente a través de ese hierro. Si fuera de otro material, esa reluctancia aumenta o la permeancia disminuye. La permeancia sería el inverso de la reluctancia. Así como la resistencia tiene un inverso que es la conductancia, lo mismo acá. ¿Qué más podemos observar ahí?
al número de vueltas. Entonces, entre más vueltas hayan y entre más la corriente sea intensa, más grande va a ser ese flujo magnético. Listo, entonces creo que esta imagen, esta animación es bastante elocuente para entender cómo es ese funcionamiento del transformador. No sé si tengamos algo que añadir ahí. ¿Alguna pregunta? Listo, continuemos. Un transformador ideal es un dispositivo sin pérdidas que tiene un devanado de entrada y un devanado de salida. Las relaciones entre tensión de entrada y de salida y entre corriente de entrada y salida se describen en dos sencillas ecuaciones. Entonces acá tenemos la relación de tensión con el número de vueltas y la relación de corriente con el número de vueltas. Entonces, fíjese acá algo interesante. La tensión del primario sobre la tensión del secundario va a ser igual al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario y esto lo vamos a llamar relación de transformación. Lo mismo acá con la corriente, solamente que va a ser una relación inversa. Quiere decir que cuando aumenta la tensión disminuye la corriente y viceversa, manteniéndose la potencia constante. Entonces acá tenemos un transformador ideal donde estamos despreciando las pérdidas que hay. Entonces, ahorita vamos a hacer unos ejercicios para calcular esas pérdidas. ¿Qué cuáles son? Entonces, hay tres principales pérdidas asociadas con las bobinas y con el núcleo. Entonces, la primera es pérdidas en el cobre, que es I cuadrado por R. ¿Cómo se llama esta ley? ¿Sí se acuerdan? O sea, creo que la de Jules, ¿no? Sí, señor, la ley de Joule, exactamente. ¿Relacionadas con qué? Con el calentamiento del cobre. Entonces, las pérdidas en el cobre son causadas por el calentamiento resistivo en los devanados del primario y secundario. Son proporcionales al cuadrado de la corriente en los devanados. Entonces, ya vamos a utilizar esta fórmula para tenerla ahí a mano. Entonces, ahí lo que estábamos diciendo es que hay una relación entre tensión y corriente. ¿Sí? Entonces, tenemos acá el primario y el secundario. Y esto obedece a la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, la potencia del primario, despreciando las pérdidas, tiene que ser igual a la potencia del secundario. Entonces, volviendo acá a la imagen. Si tenemos este transformador y esta parte de acá es el primario y este es el secundario, es decir, por acá estamos alimentando. Este sería un transformador reductor o elevador, hablando de potencia constante en, ter- Elevador. en términos de tensión. Ahí se le ve más vueltas en el Se- secundario que en el primario, eso es un elevador. Sería reductor. Eso es un elevador. Si tiene más vueltas en el secundario, es un elevador. Supongamos que, no, es que acá, bueno, sí, supongamos que acá tenemos más vueltas. ¿Podrían tener el mismo número de vueltas? Sí, hay transformadores que cumplen esa función, tienen el mismo número de vueltas. Serían solamente los de aislamiento. Sí, señor, los de aislamiento.
para aislar. Pero bueno, este no es el caso. Pero sin tener en cuenta ahí el número de vueltas, ¿por qué nos daríamos cuenta que es elevador o reductor? Yo diría que tendríamos que tener en cuenta el calibre del conductor en el devanado primario con respecto al secundario. Se nota que el diámetro es diferente. Sí, señor. Ujú. Observemos eso, los demás compañeros. Entonces, observe que este calibre de cable es superior al del secundario. ¿Qué implica eso? Al Hay, entrar la corriente más grande, ¿no? Exactamente, acá la corriente es más grande. Entonces, acá la corriente es mayor. Como esta es una relación B por I, ¿cierto? Mismo que acá, B por I. Entonces, acá en el primario, este calibre es más grande, entonces esta corriente es más grande. ¿Qué pasa cuando la corriente es más grande? se reduce la tensión en el secundario. Entonces acá la tensión, no, acá la corriente sube y la tensión baja, ¿cierto? Acá ¿qué pasa? Lo contrario, ¿cierto? La tensión sube y la corriente baja. Entonces acá estamos hablando de alta tensión y baja corriente. Acá lo contrario. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Esto es bastante intuitivo. Sigamos con la presentación. Listo, entonces ahí las pérdidas del cobre es debido precisamente a las dimensiones de ese cable. Ahora tenemos unas pérdidas que son por corrientes parásitas. Las pérdidas por corrientes parásitas son provocadas por el calentamiento resistivo en el núcleo del transformador, o sea, en la parte del hierro. Son proporcionales al cuadrado de la tensión aplicada al transformador. Entonces, volviendo acá a los materiales. No solamente el hierro va a conducir ese flujo magnético que es para lo que está diseñado, sino que también va a conducir una corriente eléctrica que quisiéramos que no existiera, porque va a calentar el hierro. ¿Cómo se llaman esas corrientes? ¿Sí se acuerdan? Parásitas, sí, pero tienen un nombre. Corrientes de Foucault, ¿sí? ¿Le suena? Y son esas que van por ese núcleo. Entonces ahí la vemos. ¿Cómo se originan esas corrientes? Por la ley de Faraday, ¿cierto? De inducción de Faraday. Como esto está conduciendo ese campo magnético, induce una corriente, ¿ve? Es natural. Y esa corriente, ¿qué es lo que hace? Calentar el hierro. Y todo lo que es calor produce pérdidas. ¿Eliminar esto es posible? Naturalmente no. ¿Se puede reducir? Sí. Entonces lo que se hace acá es, en lugar de poner un núcleo macizo de una sola pieza, se ponen varias láminas o se lamina el núcleo. Entonces ahí vemos cómo es el núcleo de este transformador y vemos esas láminas. Entonces esas láminas lo que hacen es reducir el valor de esta corriente roja. Entonces evita que esa corriente sea tan grande si este elemento fuera macizo, si este pedazo de hierro fuera macizo, se calentaría más. Como está laminado,
reducimos esas pérdidas. Pérdidas de Foucault. Y la tercera es la pérdida por histéresis. Entonces, las pérdidas por histéresis están asociadas con la reubicación de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada semiciclo. Son una función compleja y no lineal del voltaje aplicado al transformador. ¿A qué nos suena esta palabra, histéresis? ¿Sí la habían escuchado? No les escuché, John. Como una diferencia, profe. ¿Una impedancia? No, a una diferencia de la palabra estéresis. No, no le estoy entendiendo bien, John, qué pena. Él dice que una inferencia, como algo así, un retraso, pues. Un retraso. ¿Cómo lo entiende usted, Nelson? O sea, es como histeresis, es como si hubiera como si hubiera una pausa. O sea, es dependiente del tiempo. Más o menos. Listo, miremos a ver si de pronto estamos asociados con lo que ustedes están pensando. Vamos a tratar de explicar acá lo mejor posible. Listo, entonces, cuando usted va y analiza ese hierro, si se va a lo microscópico, él va a tener unos dominios magnéticos, es decir, podemos hacer este modelo donde esas partículas atómicas están en todas direcciones, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, eh, hacia abajo, entrando a la pantalla, acá modelado por la X, saliendo de la pantalla, modelado por este punto. Entonces usted imagínese allá una nube electrónica de eh, partículas que pueden ser magnetizadas. Por eso tiene mucho que ver con el material. Si usted va y analiza la madera, el cobre, va a encontrar que no tiene este tipo de magnetismo, este tipo de propiedad de ser afectado por un flujo magnético. Entonces, listo, ahí tenemos el pedazo de hierro. Usted le pone inicialmente o lo excita con un flujo magnético hacia la derecha, en esa dirección. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dominios magnéticos? Se van a orientar con la misma dirección del flujo. Creo que es bastante intuitivo. ¿Sí? Entonces ya queda ordenado, queda magnetizado. Una vez que usted quite el flujo magnético, ¿qué podríamos pensar? ¿Vuelve el material a quedar de esta manera? ¿O queda igual? ¿Vuelve a su estado natural? Él queda un momento así orientado, profe, hacia la derecha y después regresa a su estado natural cuando retiene el campo magnético. Póngale cuidado, está así cuando está sin excitación, nuevo, nunca se había magnetizado. Usted le pone el flujo, se magnetiza, quita el flujo, vuelve a su estado aleatorio, acá a quedar al azar. Después de quitarle el flujo magnético, igual queda magnetizado O sea, queda, por un tiempo. queda acá como la Sí, imagen B. sí, señor. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Porque sabemos, hemos hecho el experimento, lo intuimos, es lo lógico. ¿Qué respuesta damos ahí? Bueno, profe, bueno, yo he hecho el experimento enrollando una bobina de cable de 100 metros, número 12, le cita uno y uno ahí se vuelve como un ferro, Un un electroimán. electroimán. Entonces, yo digo, pues
eso es lo que yo entiendo de histérisis, que usted las excita, cuando las excita se orientan hacia el sentido del flujo del campo magnético. Al momento de usted de quitarle el campo, ellas quedan un momento así y ya después otra vez regresan a su estado natural. No sé si estaré equivocado. Sí, está equivocado en la última parte, Jesús, pero ya lo vamos a ver. Pero no, ya la tiene clara. Falta un pedazo ahí para completar la idea. No sé qué piensan los demás compañeros. ¿Regresa o no regresa? Pues de acuerdo a lo que dice entonces el compañero, quedaría ya con tirando hacia donde va la corriente, ¿sí? Pero pilas que no es corriente, Nelson. Hacia donde va el flujo, Flujo magnético, es el flujo que magnético, es quedaría provocado ya por la ahí. corriente. Sí, sí, qué Ajá. pena. No, señor, Entonces tranquilo. quedaría como hágase de cuenta como cuando un río traza su camino y luego se seca, pues queda otra vez, queda ya el camino, pues más o menos lo entendería como en ese ejemplo. Sí, o sea, usted puede hacer analogías, todas esas analogías. Excelente que las hagamos porque nos ayuda a entender. Listo, entonces póngale cuidado. Estaba así desordenado, aleatorio, hacia todas las direcciones. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo perturbó? El campo. Quitamos el campo. Como lo quitamos, no debería volver a su estado natural porque para moverse ella necesita, ese material necesita que lo excite. Entonces queda igual, queda así, porque nadie lo está perturbando, nadie lo está moviendo. Tuvo que haberle inyectado acá energía a esto en forma de flujo magnético para que se moviera. Quito esa energía, ¿por qué deberían moverse otra vez? ¿Quién los va a mover? Nadie. Cuando usted organiza algo, así se debe quedar, a no ser que alguien venga y lo perturbe otra vez. Entonces va a quedar así. Listo. Queda así. Y eso es lo que nosotros llamamos precisamente la histéresis. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces acá tenemos la intensidad de campo magnético que es provocada por la corriente, va a generar un flujo. Eso lo tenemos claro. Inicia acá en cero, es decir, está totalmente desmagnetizado ese material. Usted lo excita, ese flujo aparece y empieza a crecer. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Precisamente el ordenamiento. Pasa de un estado a otro, del desorden, acá en cero, a empezar a ordenarse a medida que el flujo va creciendo. Entonces, como el flujo va creciendo, esto se va ordenando hasta llegar a un punto donde no se puede ordenar más. Así usted aumente acá el flujo, esto ya no tiene más para dónde ordenarse. Fíjese que acá esto se va ordenando dependiendo de la intensidad de flujo. Si el flujo es pequeño, trata de ordenarse ahí, pero como poquito. Ya si el flujo es más intenso, esto se ordena totalmente, hasta llegar a un punto que ya no se ordena más. Entonces, a pesar que usted incremente el campo, no se incrementa eh, esa orientación. Quita usted campo, queda ahí tranquilo. Para volver a tratarlo de llegar a su estado natural, ¿usted qué haría? No se puede, ¿cierto? Porque hacia dónde orienta el campo, si está en todas direcciones. Lo intuitivo sería hacia la izquierda. Sería como un intento fallido, que es lo que se hace acá. Entonces se invierte la polaridad, se invierte la dirección del campo. Uno quisiera que llegara acá otra vez al origen, que quedara como está nuevo, pero no, vea, fíjese que queda en un estado diferente a ese A. Si usted sigue en esta dirección negativa, vuelven y se orientan todos hacia la izquierda hasta llegar a un punto máximo acá de intensidad del campo. Vuelve y cambia la polaridad, trata de llegar otra vez acá al origen y pasa por otro lado, vea. Y ese ya es un ciclo ahí que nunca, jamás va a volver a pasar por esta parte.
solo en un momento, que es cuando el material está nuevo. Ya el resto de esos ciclos, esos cambios, están generando esta curva, que se llama la curva de histéresis. Entonces, histéresis la entendemos nosotros en este contexto como una memoria que tiene ese material. ¿Esto es bueno para el transformador? No, porque está almacenando un flujo ahí, un remanente que quisiéramos que no existiera. ¿En qué aplicaciones sí es importante esto de la histéresis? ¿Se acuerda cuando hablamos de los discos magnéticos que almacenaban información? Lo hacen de esta manera. Entonces hay materiales, ustedes van y revisan allá el libro y ustedes van a encontrar curvas de este estilo, donde la histéresis es muy delgadita. En el caso de los transformadores de los motores y en el caso de los materiales almacenadores de energía como las memorias, esa curva es mucho más ancha, es de este estilo, ¿sí ve? Entonces estos transformadores y motores son diseñados, ese material, ese hierro, es manipulado para que esos dominios magnéticos o ese remanente mejor sea lo menor posible. Entonces, histéresis la podríamos entender nosotros como la memoria del material. Así la entiendo yo. Creo que es bastante acertada esa interpretación. Ustedes van y leen allá, tratan de entender a ver qué pueden intuir. ¿Listo? ¿Cómo quedamos ahí? ¿Bien? Viviana dice que sí, Jesús, Jason, Nelson. Listo, bien. Carlos dice que bien. Profe, una pregunta. Señor, Eso se utiliza en los destornilladores. Y cuando el destornillador pierde el aislamiento, ¿a qué se debe? Pierde el magnetismo. el magnetismo. Ah, ¿usted se refiere a la punta del destornillador cuando está nuevo? Que viene ahí con Sí, una. señor. Sí, sí. Pero fíjese que es diferente porque eso es una capa que viene únicamente en la punta, ¿cierto? Que es esa parte negrita que se va desgastando con el uso. A medida que usted lo va utilizando, esa capa se va cayendo. Ahí lo que Sí, estamos pero perdiendo es el hay, magnetismo, hay pero unos estudios. por otra causa, por el desgaste. Uno como, digamos, usted para dañar un imán, ¿cómo lo dañaría? Se calienta, profe. Con Ya. calor. ¿Usted daña un imán con calor o con qué otra cosa? Con golpes. Un golpe. Usted deja caer un imán y pierde su magnetismo. Entonces, muy seguramente también un destornillador está propenso a eso, a golpes y a temperatura. Y sobre todo al desgaste físico, allá de fricción, que usted hace que esa capa se vaya desgastando. Listo. Eh, Cuando uno trabaja con estas máquinas, con estos transformadores, tiene que hacerle pruebas. Pruebas de rutina o pruebas cuando está nuevo. Entonces usted compra un transformador, le paga a alguien para que le haga las pruebas de aislamiento y las pruebas de pérdidas. Entonces ya sabemos cuáles son las pérdidas. La prueba de cortocircuito se hace para las pérdidas resistivas y la prueba de circuito abierto se hace para hallar las pérdidas en el núcleo, tanto las resistivas como las reactivas. ¿Listo? Entonces, la primera prueba, la prueba de cortocircuito. ¿Qué nos dice? En la prueba de cortocircuito se hace un cortocircuito en las terminales de bajo voltaje de un transformador y las terminales de alto voltaje se conectan a una fuente de voltaje variable.
Esta medición se hace normalmente en el lado de alto voltaje del transformador, ya que las corrientes serán más bajas en aquel lado. ¿Listo? Entonces acá hacemos el corto. Esta es la parte de alta tensión. ¿Por qué? Ya vimos por qué. Porque cuando hay alta tensión, la corriente es pequeña. Y precisamente es lo que queremos medir, una corriente. Entonces es más fácil medir una corriente pequeña que una corriente grande. Si usted viene a hacer la prueba acá al revés, esta corriente es muy grande y sabemos que va a ser más difícil medirla. Entonces, primera parte, irse al lado de alta tensión, hacer el corto, variar acá la tensión según las recomendaciones del fabricante y medir esta corriente. Ahí que estamos midiendo la resistencia de los bobinados, tanto del primario como del secundario. ¿Listo? Importante eso, entender eso. Prueba de circuito abierto. ¿Qué nos dice esa prueba? Ahora vamos a abrir el circuito para que la corriente se concentre en el núcleo. Entonces ahí verificamos precisamente lo que estábamos hablando, ese remanente y el tema también de la corriente parásita, o sea, las corrientes de Foucault. Hacemos las dos cosas, corrientes de Foucault y la histéresis a través de esta prueba. Dejamos el circuito abierto, inyectamos acá la energía y vemos cómo es el comportamiento del núcleo. Entonces, con esas dos pruebas, nosotros ya podemos hacer un modelo de un transformador real. Ese transformador real va a tener acá las pérdidas resistivas en el primario y en el secundario, las pérdidas inductivas primario y secundario, las pérdidas resistivas en el núcleo, que son las corrientes de Foucault, y las pérdidas magnéticas, que son el tema de la histéresis. Entonces esto ya es un modelo más completo de un transformador real. Entonces acá habíamos comentado que la potencia es constante, ¿sí ve? Potencia del primario es la misma potencia del secundario, es lo que nos están diciendo acá en estas fórmulas. Y aplica para la potencia reactiva, la potencia aparente y la potencia activa. Entonces la potencia de salida es la misma potencia de entrada. Estamos manteniendo también el factor de potencia constante. Nuevamente, esto para el transformador ideal, pero es una aproximación bastante buena por el tema de la eficiencia de los transformadores. Depende también de qué tan bueno sea ese transformador. Ya vamos a ver el tema de la eficiencia. Entonces, ¿qué factores van a afectar la eficiencia? Nuevamente, las pérdidas en el núcleo debido a la estéresis y a las corrientes de Foucault. Estas pérdidas son constantes y no dependen de la carga. ¿Sí? Por eso está totalmente coherente con esta prueba de circuito abierto. Como no hay carga, fácilmente calculo esas pérdidas. Foucault y histéresis, sin carga. No importa si está con carga o sin carga, entonces es más sencillo hacer la prueba sin carga. Todo tiene sentido. Las pérdidas resistivas en el cobre sí van a depender de la carga. No es lo mismo el transformador trabajando a su potencia nominal al 100% que a un 10%, a un 20%. Obviamente, el cobre sí se va a ver afectado por la carga, porque ya estamos hablando de la corriente.
¿Cuál sería esa eficiencia típica? Entonces estaríamos hablando de un 95 o un 99%. Entonces fíjese que estas máquinas son bastante eficientes. Obviamente esto también va a depender del fabricante, de la calidad de los materiales. Acá en esta imagen tendríamos un transformador trifásico donde en un solo núcleo tenemos todas las bobinas. Podemos construir un transformador trifásico con un banco de transformadores monofásicos. Entonces, esto es dependiendo de las necesidades, usted hace este tipo de arreglos, este tipo de conexiones. Sabemos que podemos conectarlos de diferentes maneras, en Y, con Y, Y delta, delta Y, delta delta. Sí, Johnny. Cuando tenemos un transformador trifásico con, con un solo núcleo, el desfase lo vamos dando con la manera de que lo dominamos, ¿sí? Una porción de la fase 1 en la parte izquierda, otra porción de la fase 1 en la fase 2, en la columna 2, y otra porción en la columna 3. Pero cuando tenemos un banco de 3 transformadores, ¿cómo le damos el desfase a cada una de las fases? Acá tendríamos una fuente que ya asumimos que vienen desfasadas, ¿cierto? Que, o sea, conectamos acá la R, acá la S y la T. Ya por naturaleza vienen a 120 grados. Entonces la conectamos acá, buscamos un punto común para conectarlo en Y, o lo podemos conectar también en delta, ¿cierto? Pero ya por la naturaleza de la fuente, ya la fuente es la que nos da ese desfase, ¿cierto? Sí, entendido, gracias. Sí, ¿cierto? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Sí, porque tenemos la fuente de, no importa si está en delta o en estrella, lo que nos interesa es que eso ya viene una fuente balanceada. Esto se comportaría como para nosotros una carga, que sabemos que no es una carga, pero la conectamos igual, dependiendo de acá. Entonces usted la puede conectar en delta, la puede conectar en estrella. Acá el tema también de las conexiones eh, es importante. Digamos que acá Y contamos ahí con el neutro. Cuando hay Y tenemos neutro tanto en la carga como en la fuente. Si es delta delta, tendríamos un neutro, ¿no es cierto? No, Podríamos crearlo. Se puede crear de un delta delta un neutro. sí, ¿Cómo lo haríamos? Bueno, algunos transformadores vienen con esa posibilidad de conectar en varias configuraciones, en varias topologías. Si no tuviéramos esa facilidad, tocaría abrir la bobina, ¿cierto? Para hacer una conexión en zigzag y sacar un punto en común, donde se dividen las tres bobinas, se forman seis bobinas y se hace una conexión para sacar un neutro que se llama un neutro flotante para las necesidades que usted tenga. Listo, entonces ese tema de las conexiones, yo les voy a compartir acá el libro y nos explican parte de esas, de cómo se hacen esas conexiones. Listo, ahorita les comparto este libro. Eh, entonces vamos a tomarnos un descanso. Les voy a compartir acá la asistencia. Veámonos a las 9:10. Les comparto la asistencia antes de que se vayan. Listo, entonces tomémonos el descanso y nos vemos a las 9:10, sí, 10 minutos. Y venimos y hacemos dos ejercicios rápidos para terminar ahí de entender esos conceptos y aplicarlos.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que consiste en un sistema de potencia monofásico. Listo, entonces vamos a utilizar dos transformadores monofásicos donde tenemos primero el sistema sin transformador y el sistema con dos transformadores. El sistema con transformador, sin transformador, perdón, está modelando un sistema de transmisión de energía, un sistema de transmisión de energía donde no estamos utilizando transformador, entonces vamos a analizar cuáles son esas pérdidas y luego el mismo sistema ya con un transformador de subida, un transformador elevador y luego un transformador reductor. Antes de empezar a hacer cualquier operación matemática, cualquier análisis, ¿cuál de estos dos sistemas es más eficiente? ¿Transmitir sin transformador o transmitir con transformador? Un transformador. Sí, ¿cierto? Bastante, pues, eh, fácil de entender con base en todo lo que hemos hablado a lo largo del curso. Es que la función del transformador precisamente es eso, volver más eficiente la transmisión de la energía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Reduciendo ¿qué? En este tramo, la corriente, ¿cierto? Entonces vamos a calcular esta corriente sin transformador, luego la calculamos con transformador y observamos cuáles van a ser las pérdidas, que es lo que nos está pidiendo acá. Si el sistema de potencia es exactamente como se describe, cuál será la tensión en la carga y cuáles son las pérdidas en la línea de transmisión. Y después nos piden que hagamos lo mismo, que calculemos nuevamente la tensión y la pérdida en la línea. Entonces la primera parte es resolver este circuito. Nosotros ya sabemos resolver ese tipo de circuitos. Ya lo hemos hecho a lo largo del curso. Entonces simplemente es venir a aplicar lo que ya sabemos. Entonces ese es un circuito que está como en serie o en paralelo. En serie, ¿cierto? Tenemos
que calcular la corriente del generador. La corriente del generador es igual a la tensión del generador sobre la resistencia, ¿sí? O la impedancia en este caso, porque estamos hablando no solamente de resistencia, sino también de bobinas. Entonces nos toca hallar la impedancia. Entonces acá, ¿cuál sería la impedancia total del circuito? Toca sumar la impedancia de la línea con la impedancia de la carga. Entonces, bueno, acá tenemos la tensión que es de 480 voltios y la impedancia simplemente es la suma de la carga con la línea. Sería 4 más 0,18, 4,18 más 3 más 0,24, 3,24 J. Entonces acá tenemos coordenadas polares, coordenadas rectangulares. Hacemos esa operación ahí en la calculadora. Entonces tendríamos 480 dividido lo que tenemos acá. 4,18 y 3,24. 4,18 más 3,24i. Entonces esto nos funciona más en coordenadas polares. Venimos y utilizamos este valor. 9,8, perdón, 90,8. 90,8 a un ángulo de menos. Tiene que dar menos porque es una carga inductiva. Perdón. 37,8. Menos 37,8 grados. Y esto es amperios. Y esa sería la corriente del generador. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Luego me piden que haya la caída de tensión en la carga. Eso es lo que queremos analizar al final. ¿Cuál sería la tensión acá ideal? Esta misma, ¿cierto? Pero tiene que haber una caída precisamente por esas pérdidas en la línea que quisiéramos que no estuvieran. Entonces la tensión en la carga es igual a la corriente de la línea, que es la misma corriente de todo el circuito al estar en serie, por la impedancia de la carga, que ya sabemos cuál es. Mentiras, es solamente este pedazo, porque me están pidiendo puntualmente de la carga. Entonces sería la corriente 90,8 a un ángulo de menos 37,8 grados. Y esto lo multiplico por la carga que es de 4 más J3. Listo, vamos a volver a escribir acá todo de nuevo. Entonces tenemos 90,8 con un ángulo, vamos a poner paréntesis, de menos 37,8. Paréntesis, acá me falta un paréntesis. Y eso lo multiplicamos por 4 más J3. 4. Vamos a poner paréntesis ahí. 4 más 3i. Vamos a coordenadas polares y nos da 454 a un ángulo de menos 0,9. Tensión de la carga 454
a un ángulo de menos 0,9 grados voltios. Fíjese que está lejos de ese 480 ideal, ¿cierto? O sea, hubo una caída de tensión de 30 voltios más o menos, que es bastante considerable. ¿Qué debemos medir también? La corriente, ¿cierto? Vamos a poner acá de otro color la corriente de la línea, que simplemente va a ser, perdón, la pérdida en la línea, que simplemente va a ser la corriente al cuadrado por la resistencia. Lo que habíamos hablado, estas son las pérdidas. Lo que habíamos hablado de la ley de Joule. Entonces simplemente es multiplicar acá este valor 90,8 al cuadrado por la resistencia. Solamente nos sirve este valor, porque estamos hablando de pérdidas resistivas. 0,18. Fíjese que acá este cuadrado es el que daña todo, porque al ser la corriente dependiente de ese cuadrado o estar elevada al cuadrado, este número va a ser muy grande. Entonces por eso es que siempre queremos manejar corrientes pequeñas. Entonces hacemos la multiplicación 90,8 elevado al cuadrado y eso lo multiplicamos por 0,18. Eso nos da 1484 vatios. La potencia de pérdida, esto es pérdida, es igual a 1484 vatios. Es lo que se está perdiendo en la línea. Listo, entonces esa sería la primera parte del ejercicio. Hallar esa caída de tensión, hallar la corriente para poder hallar la potencia de pérdida. ¿Sí? ¿Cómo nos fue ahí con eso? ¿Bien? Creo que conceptualmente es bastante sencillo, bastante fácil. Nos toca practicar las ecuaciones. Entonces vamos a hacer la segunda parte, que consiste ya en el circuito con dos transformadores. Un circuito también bastante sencillo desde lo conceptual. Ya la resolución pues ya es un tema más mecánico. Lo importante es entender el concepto. Entonces acá lo que vamos a hacer es elevar la tensión en un factor de 10. Como elevamos la tensión, automáticamente esta corriente va a ser menor. La podemos transmitir. Cuando la hayamos transmitido a X distancia, que esas distancias suelen ser bastante largas, volvemos y reducimos al mismo factor, o puede ser otro acá, como es un ejemplo numérico, entonces utilizan el mismo factor y vamos a obtener que este sistema es más eficiente porque las pérdidas son menores. Eso es lo que necesitamos comprobar, no es más. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ya lo que les digo es algo más mecánico. Simplemente es reducir acá el circuito. Entonces vamos a dibujarlo nuevamente. Y vamos a eliminar el primer transformador, eso es lo que queremos. Entonces, tenemos acá una resistencia, una bobina, eliminamos esto de acá. Entonces al eliminarlo, esta parte, esta carga, la tenemos que asociar a esta relación de transformación. Entonces la relación de transformación es 10 a 1, entonces
tenemos ahí 10 a 1, esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por esa carga. Simplemente estamos utilizando la relación de transformación. Entonces esto nos va a dar 10 al cuadrado de 100 por 4, 400 más 100 por 3 nos daría 300J. Y esa sería la nueva impedancia acá, que la vamos a llamar Z'. Entonces igual a 400 más 300J. Esto permanece igual, 0,18, 0,18 y J 0,24. Todo esto medido en ohmios. Acá tenemos la misma tensión, 480. Entonces esa es la primera parte. Eso es lo primero que se hace. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo mismo. Tenemos que convertir esta parte en un solo circuito. Entonces pasamos acá, más menos 480 voltios. Tenemos acá la resistencia, tenemos la bobina y tenemos nuestra nueva carga que es Z'. Pero fíjese que ya nos queda un circuito donde no hay transformadores. Entonces ya lo vamos a poder analizar fácil. Hacemos la misma relación de transformación, pero lo contrario. Fíjese que acá era 10 a 1, acá va a ser 1 a 10. Es una transformación 1 a 10. Entonces, si nosotros dividimos acá este número 0,18 entre 100, eso nos va a dar ¿cuánto? Este número. Es dividir esto, 0,18 es toda la impedancia, más J 0,24, más este nuevo 400, más 300J. Entonces esto nos da ¿cuánto? 0,0018, ¿sí? Se nos daría 0, J, 0,024. Sí. Y fíjese que acá, este primero lo multiplicamos por 100 y ahora lo vamos a dividir por 100, entonces nos daría esto mismo, ¿cierto? Estamos haciendo ahí la inversa. Volvió a su valor original. Entonces ahí podemos observar que este valor, estos valores son valores muy pequeños. Entonces podríamos acá despreciarlo este valor de la resistencia y de la inductancia. Podríamos trabajar solamente con esto. Si usted quiere algo más exacto, pues suma esto y saca el valor. Vamos a hacerlo así, solamente con este valor. Entonces 4 más 3J lo vamos a pasar a polar. 4 más 3J. En coordenadas polares, eso nos da 5 a un ángulo de 36,86. Entonces la impedancia total. Entonces tenemos ahí la Z total es igual a 5 a un ángulo de 36,9. Esto en ohmios. Esa sería la impedancia total de acá. Entonces ya podríamos hallar la corriente del generador. La corriente del generador es 480 a un ángulo de 0 sobre esto de acá. Sería 5 a un ángulo de 36,9 grados.
Entonces sería 480 dividido 5, ¿cuánto nos da? 480 dividido 5, 96. Entonces la corriente del generador es 96 a un ángulo de menos, porque restamos acá 0 menos 36.9, 36.9 grados. Esto en amperios. Obviamente nos tiene que dar negativo por la naturaleza de las cargas. Listo, entonces ahí hacemos la primera parte que hicimos en el circuito donde no teníamos transformadores. Hacemos esta misma operación. Listo, pero antes nos toca empezar a devolvernos, porque está la corriente del generador, es decir, esta corriente de acá, que es diferente a la corriente de línea porque hay una transformación, ¿cierto? Entonces, antes de seguir echando números, si ya hay esta corriente, ya si me devuelvo al circuito original, ¿cuánto debería valer esta corriente? ¿Sí? ¿Me siguen? Por la relación de transformación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Nos perdimos ahí o no? Estamos bien. Hay una relación de transformación acá, ¿cierto? Lo que acabé de hallar, estos 96 amperios son los del generador. Me devuelvo acá. Es esta corriente. Pero fíjese que la corriente de línea, ¿cómo tiene que ser con respecto a la del generador? 10 veces mayor. 10 veces menor, ¿sí? Porque fíjese que estamos haciendo que, transformando que, esto como es reductor, ¿cierto? Reductor, pero de corriente y lo que se sube es la tensión. En una línea, en un sistema de transmisión, ¿qué es lo que subimos? La tensión. Y reducimos la corriente. ¿Cuántas veces? 10 veces. Entonces, la corriente de línea es esto mismo. Corriente de línea es igual a 96 entre 10. 96 dividido 10 con el mismo ángulo, 36.9 grados. Entonces esto nos daría 9.6 menos 36.9 amperios. Listo, entonces ahí tenemos la corriente de línea. Ya hallamos esa corriente de línea, que es lo que nos interesa. Entonces ahí ya podemos utilizar nuevamente esta relación y comparar ese valor. Tengamos en mente que esto en pocas palabras sería aproximadamente 1.5 kilovatios. Vamos a apuntarlo por acá en una esquinita. 1.5 kilovatios de pérdidas. Estas son pérdidas. Aplicamos nuevamente esa ecuación. I al cuadrado por la resistencia, nuevamente. Entonces sería 9.6 al cuadrado por la resistencia, que tiene que ser la misma, 0.18. 9.6 elevado al cuadrado por 0.18. Nos da 16.6 aproximado. 16.6 vatios. Entonces, ¿qué opinamos ahí de eso?
pérdidas. Ya sabíamos lo que sabíamos, ¿cierto? Sin transformador, vea lo que estamos perdiendo. 1500 vatios. Con transformador, estamos hablando de 16 vatios, 17 vatios. ¿Es considerable esa pérdida? Abismal, ¿no? Ni siquiera poquito, sino eso estamos hablando acá del orden de los miles y acá de los vatios. Decenas de vatios y acá miles de vatios. Entonces, esa es la conclusión a la que debemos llegar. Nos falta calcular la tensión, ¿cierto? La caída de tensión. Entonces ya conocemos la corriente, ya tenemos que remitirnos acá a la carga, ¿cierto? Entonces volvemos acá a llegar a este punto, a hallar el equivalente, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué va a pasar nuevamente con la corriente? De acá a acá. Acá vale 9.6. Acá, ¿cuánto va a valer nuevamente? 90.6, ¿cierto? Perdón, 96 amperes. Este valor nuevamente va a aparecer acá. Entonces ya conocemos la corriente, conocemos la impedancia. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tensión es igual a corriente por la impedancia de carga. Esta es la impedancia de carga. Entonces, tendríamos que la corriente es de 96 a un ángulo de menos 36.9 y eso lo multiplicamos por 4 más 3J. Eso en voltios. Listo, entonces vamos a abrir acá. Sí, hagámoslo así. Entonces tenemos 96 a un ángulo que es negativo, menos 36.9, 36.9, cierro ahí el paréntesis, multiplicado por 4 más 3J. Vamos a coordenadas polares. Nos da 480 a un ángulo de menos 0.03. Entonces, ¿cómo fue esa caída de tensión ahí? En el primer caso, habíamos hablado de una caída de tensión de casi 30 voltios. Acá, ¿cuánto fue la caída de tensión? De cero. O sea, no hubo caída de tensión. ¿Debería haber caída de tensión? Sí, un poquito. Este número está muy aproximado. Acá la respuesta que nos da el libro es de 479.7, porque acá hice una aproximación de pasar esto a 96, era más pequeño. Era 95.94 para que diera una caída de tensión acá, porque no tiene que haber caída de tensión. Pero fíjese que es prácticamente despreciable, 3 voltios, comparado con 30 voltios del sistema sin transformador. Listo, ese era el ejercicio. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué es lo importante entender acá? La relación de transformación, acá practicamos varias cosas. La relación de transformación utilizamos acá tanto en elevación como en reducción. Practicamos el tema de la impedancia en este caso con reactancia inductiva. Y lo importante acá, la reducción
de las pérdidas sobre la línea, que es la esencia de los transformadores. No sé si tengamos algo más que añadir ahí, más o menos entendido. De esos ejercicios, ¿qué les parece lo más complicado? Los números, ¿cierto? Empezar a echar ahí números. Que la parte conceptual creo que todos la tenemos clarita, que es lo importante. Ya el siguiente paso sería empezar a dar soluciones, ¿cierto? Digamos en el caso de las pruebas, tenemos este ejercicio relacionado precisamente con eso, ya para cerrar la clase de hoy. Nos dan un transformador y a ese transformador hay que hacerle unas pruebas, que es lo que en la vida real uno hace. Una empresa compra un transformador y tiene que hacerle las pruebas. Si no la sabe hacer, que es lo común, contrata a una empresa que haga esas pruebas. Las pruebas de circuito abierto y las pruebas de cortocircuito. Entonces usted lleva su transformador allá a ese laboratorio y le dan estos valores. Es el ejemplo. Entonces las pruebas de circuito abierto nos dio estos valores que tenemos acá, las pruebas de cortocircuito, estos valores que tenemos ahí. Entonces acá en el libro nos explican el paso a paso, como para no ponernos a escribir esto paso a paso ahorita. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la relación de transformación, calculamos el factor de potencia, que simplemente es el coseno del ángulo, acá, con los valores que usted tiene acá, viene y los reemplaza acá, fácil. Encuentra el factor de potencia, que en este caso es de 0.2 en retraso. Claro, como son pruebas de cortocircuito y de secundario, esto es un valor bastante lejano a cómo se va a comportar el transformador en la vida real. Son simplemente valores de prueba. Hallamos la admitancia. ¿Por qué la admitancia? Porque sabemos que el circuito al que queremos llegar es este de acá. Entonces ahí cuando calculamos la admitancia, fíjese que esto está en paralelo. Como está en paralelo, ustedes se acuerdan cómo se suman las resistencias en paralelo. Entonces acá por eso es que hacemos no con la impedancia, sino con la admitancia, que es el inverso de la impedancia. Ustedes se acuerdan que para sumar impedancias en paralelo se hace con el inverso. Entonces por eso es que aplicamos acá el inverso de la impedancia, que es la admitancia. Se halla ese valor, ya después de que tenga la admitancia, lo pasa a impedancia, simplemente sacándole el inverso, ¿sí ve? Nuevamente. Saca acá el valor de la resistencia y el valor de la reactancia. Vuelve y saca acá con los valores de cortocircuito ese nuevo factor de potencia para hallar la impedancia, pero ¿cuál impedancia? Ya no la que está acá en esta parte, que es la asociada al núcleo, sino asociada a la bobina. Y ya ahí tiene esos valores. El informe final es entregar esto. Entonces usted ya hizo la prueba, estos valores deben coincidir con los que nos da el fabricante. El fabricante le da esta tabla, usted con su laboratorio verifica que estos valores coinciden. Si no coinciden, usted devuelve allá el transformador, que es lo que pasa todo el tiempo allá en la industria cuando se hacen este tipo de pruebas. De clientes que son muy exigentes.
sobre todo, digamos, en la industria petrolera, digamos allá que un- una empresa de estas compra un transformador y si se excede acá en un 3%, ya no reciben el transformador, ya toca cambiarlo, porque son muy exigentes. Cualquier cosita no la recibe. ¿Por qué? Porque como eso tiene que ir a trabajar allá en lugares donde usted no se puede dar el lujo de hacer reparaciones, ni usted tiene que garantizar que lo que llegue allá ya llegue funcionando al 100%, que son lugares de difícil acceso, de difícil conseguir por allá cualquier repuesto, entonces cualquier elemento que llegue allá a ese campo debe ir garantizado. Entonces por eso es que se hacen esas pruebas acá primero. Ese sería un ejemplo. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes revisen bien este ejercicio ahí, no solamente este que está ahí de ejemplo, sino que lean toda esta parte del circuito equivalente exacto del transformador. Entonces ustedes leen ahí esa parte, es fácil de leer, ya con lo que hicimos hoy, ya más o menos van a tener la idea más clara. Listo, entonces no sé si tengamos algo más que añadir por hoy. Listo, entonces ya nos veríamos el martes para cerrar el curso. Quedo pendiente de las personas que no han entregado no han subido la tarea. Entonces, porfa, háganlo este fin de semana. Les queda viernes, sábado, domingo y lunes. Saquen un tiempito para hacer eso, por favor. Y el martes ya cerramos el curso. Quería decirles el tema del certificado. Em, ¿Cómo así, Johnny? Que lo pongamos al tanto de la tarea. Sí, hay un enlace para Classroom y ahí están las instrucciones. Entonces busque ahí en el grupo el enlace del Classroom, que dice Classroom. Lo hemos compartido varias veces. Les iba a decir el tema del certificado. El año pasado estaban sacando sus certificados rápido. Este año no sé, han habido como problemas ahí en la plataforma, no solamente acá en el centro metalmecánico, sino en general en todo el CEN. Por poner un ejemplo, los que hicimos el curso ahorita en febrero de los sistemas fotovoltaicos, a algunas personas les llegó y a otras no, porque estaban en fichas diferentes. Entonces, eh, nos toca tener un poquito de paciencia con eso porque pues se nos sale de las manos, no es como en nuestra dominio esa parte. Eso es completamente allá los administradores del Sofía Plus. Nosotros como instructores pues no tenemos acceso a eso. Simplemente nosotros pasamos un reporte. Ellos hacen allá su trabajo de quiénes pasaron, quiénes no. Y el certificado es otra persona la que se encarga de eso. Obviamente pues no es culpa puntualmente de una sola persona, sino de todo el mantenimiento de la plataforma. Entonces, el certificado se puede demorar un poquito, pero tenemos la certeza de que sí va a llegar, sí se va a imprimir. ¿Listo? Entonces les pido un poco de paciencia con eso. Listo, entonces nos vemos el martes. Gracias por la participación Listo, y, profe. y feliz descanso. Feliz fin de semana. Bueno, igualmente. Profe, Gracias. muchas gracias. Feliz noche. Feliz fin de semana. Trabajo.